Buenas noches, profesor. En estos momentos me encuentro realizando el primer video de su curso, que tiene como tema lo que es la intermediación financiera, el mercado financiero y el ITF. En primer lugar, voy a explicar o voy a dar a conocer lo que he podido aprender en su curso de lo que es la intermediación financiera. Para comprender mejor este tema, he realizado un dibujo. Y lo primero que tenemos que saber es que dentro de la intermediación financiera existe tres tipos de personas. La primera persona viene a ser aquella persona pues que tiene un excedente de dinero o por decir tiene la capacidad de ahorrar. A este tipo de persona se denomina superavitario. Luego, por otro lado, vamos a encontrar otro tipo de persona que, a diferencia del superavitario, que tiene la capacidad de ahorrar y que pues le sobra el dinero, a este tiene la necesidad de dinero, la necesidad de liquidez pues para diferentes motivos, como por ejemplo para invertir en un negocio, para comprar una casa, un carro, entre otros. A este se denomina deficitario. Ahora, luego como tercera persona tenemos al intermediario, que viene a ser una entidad financiera. Esta tercera persona, pues una de las actividades de la entidad financiera viene a ser intermediar entre estas dos personas. Ahora, entonces, luego ya de saber las tres tipos de personas, ahora, ¿qué es intermediación financiera? Entonces, intermediación financiera viene a ser un proceso en la cual la entidad financiera capta recursos del superavitario. ¿Para qué? Para luego colocar al deficitario hacia la persona que lo necesita. Ahora, un claro ejemplo es, por ejemplo, si esta entidad financiera capta del superavitario sus ahorros. Vamos a suponer que capta sus ahorros y luego los coloca al deficitario como un préstamo. Y vamos a suponer que cuando esta entidad financiera capta los ahorros de este superavitario, el interés que esta entidad va a pagar al superavitario va a ser un 2%. Y vamos a suponer que al deficitario, por prestar el dinero, le va a cobrar un 30% de interés. A este interés de 30% se denomina TCA. Y en otras palabras, viene a ser un interés activo. Y a este se denomina TREA. El interés de lo que el banco va a pagar se denomina TREA, pero también se denomina interés pasiva. Ahora, ¿por qué interés activa? ¿Por qué interés pasiva? En contabilidad, activa viene a ser pues sinónimo de ingreso, sinónimo de ganancia. Entonces, interés activa para el banco viene a ser ganancia. ¿Por qué? Porque está cobrando al deficitario, le está cobrando. En cambio, a este se denomina interés pasivo. ¿Por qué? Porque viene a ser para el banco un gasto. ¿Por qué un gasto? Porque tiene que pagar al superavitario por sus ahorros. Entonces, ahora, si yo resto este interés que el deficitario
intermediario paga, que es 30%, que es el interés activo, menos el 2% que el banco paga, que es el interés pasivo, vamos a obtener un 28%. ¿Qué es este 28%? Entonces, este 28% viene a ser el margen financiero. ¿Qué es el margen financiero? El margen financiero viene a ser la ganancia del banco. Entonces, si el banco presta con un 30% de interés, pero tiene que pagar aparte 2% al superavitario, entonces la diferencia entre estos viene a ser el margen financiero, que viene a ser la ganancia de la entidad financiera. Ahora, por otro lado, hablando más acerca de lo que es la intermediación financiera, lo que he podido entender, ahora voy a explicar algo acerca de sus funciones y acerca de los tipos de la intermediación financiera. Acerca de las funciones de la intermediación financiera, como dije, una de sus funciones viene a ser captación de recursos, como por ejemplo cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas a plazo fijo, cuentas sueldos, cuentas ETS, entre otros. Otra de las funciones de esta intermediación financiera es colocar. Colocar, es decir, colocar préstamos personales, préstamos MIPES, préstamos PYMES, entre otros. Otra de las funciones viene a ser pues emitir garantías. Emitir garantías como avales, cartas fianzas, y la última función viene a ser pues que realiza servicios varios, como por ejemplo servicios de cobrar luz, agua, teléfono, internet, de institutos, las cuotas mensuales y entre otros. Ahora, hablando acerca de los tipos de intermediación financiera. Dentro de los tipos de intermediación financiera vamos a encontrar dos tipos, que viene a ser la intermediación financiera indirecta y la intermediación financiera directa. Aquí, en lo que hemos hablado anteriormente, esto viene a ser intermediación financiera indirecta. ¿Por qué? Porque dentro de la intermediación financiera indirecta trabajan tres personas. Dentro de la intermediación financiera indirecta vamos a encontrar tres personas. En cambio, dentro de la intermediación financiera directa vamos a encontrar solo dos. O sea, solamente el superavitario y el deficitario. No va a haber un mediador, no va a haber una tercera persona, sino va a trabajar directamente el superavitario con el deficitario. Otra de las diferencias entre la intermediación financiera indirecta y directa es que la intermediación financiera indirecta trabaja con lo que es el mercado de dinero. En cambio, la directa trabaja en lo que es el mercado de valores, es decir, trabaja con títulos valores. Bueno, y además, otra diferencia es que en la intermediación financiera indirecta, como podemos observar, ¿quién se lleva la mayor ganancia? Va a ser el banco. Va a ser el banco. Y en cambio, en la intermediación financiera directa, llegando a un acuerdo el superavitario con el deficitario, los dos se pueden beneficiar y pues para el superavitario pues puede ser un interés mayor que le puede pagar el deficitario y así.
Bueno, ahora vamos a continuar con el segundo tema que es mercado financiero. Ya. Bueno, continuando con lo que es el mercado financiero. ¿Qué es el mercado financiero? El mercado financiero viene a ser donde se ofertan y demandan pues recursos financieros. Para entender mejor lo que es un mercado financiero, vamos a compararlo pues con lo que es un mercado común. Por ejemplo, dentro de un mercado común vamos a encontrar pues diferentes sectores. Por ejemplo, vamos a encontrar el mercado de abarrotes, el mercado de frutas, de ropa, de verduras, en fin. Bueno, de igual modo en el mercado financiero también vamos a encontrar dos tipos, que viene a ser el mercado monetario y el mercado de valores. Otra cosa que tenemos que recordar es que dentro del mercado, pues, por ejemplo, dentro del mercado común, vamos a encontrar siempre y es necesario, primordial, para que exista un mercado claro, es que haya ofertantes y demandantes. De igual modo ocurre en el mercado financiero. Vamos a encontrar tanto ofertantes y demandantes. ¿Quiénes son los ofertantes? Son, pues, ejemplo, los ahorristas. Y los demandantes, pues, como había dicho, las personas o empresas, pues, que necesitan dinero. Bueno, ahora, para explicar lo que es el mercado monetario, recordando, como había dicho anteriormente, el mercado monetario pues es aplicado en la intermediación indirecta, en la intermediación financiera indirecta que ya he explicado anteriormente, donde pues intervienen tres clases de personas. Y el mercado de valores, pues, es aplicado en la intermediación directa, pues donde trabajan solamente dos personas, que es el deficitario y el superavitario. Ahora, vamos a explicar lo que es el mercado monetario. Pues el mercado monetario viene a ser en la cual, pues, las entidades financieras buscan satisfacer sus necesidades eh, mediante productos de financiamiento. Bueno, ahora dentro del mercado monetario vamos a encontrar dos tipos, que viene a ser el sistema bancario y el sistema no bancario. Bueno, dentro del sistema bancario pues viene a ser un conjunto de instituciones bancarias pues que trabajan como intermediarios. Eh, bueno, pero una diferencia del sistema bancario con el sistema no bancario es que el sistema bancario pues moviliza dinero o realiza pues transacciones con cheques. En cambio en el sistema no bancario no. Eh, no califica como banco el sistema no bancario pues porque no trabaja con cheques. Uno como ejemplo pues tenemos eh, las cajas municipales, las copas y bueno, entre otros. Ahora, dentro del mercado de valores, el mercado de valores pues trabaja, como bien lo dice, trabaja con títulos valores, ¿verdad? Ahora, el mercado de valores también está dividido en dos, que es el mercado primario y el mercado secundario. Por lo que he podido aprender es que en el mercado primario pues se emiten los títulos valores por primera vez. Por ejemplo, una empresa requiere liquidez, no tiene dinero para invertir en algo, bueno. Entonces lo que hace es emitir sus acciones, vender sus acciones por primera vez. Bueno, ese es un ejemplo de mercado primario. Ahora en el mercado secundario, ¿qué ocurre? En el mercado secundario ya se negocian los títulos valores que han sido emitidos en el mercado primario. Ahora, también dentro del mercado secundario vamos a encontrar dos tipos, que vienen a ser el mercado secundario bursátil y extrabursátil. Y en el bursátil, ¿qué quiere decir bursátil? Quiere decir que es en aquí
donde los títulos valores se van a negociar dentro de la bolsa de valores. En cambio, en el extra bursátil no, sino que va a ser fuera de la bolsa de valores. Puede ser electrónicamente, telefónicamente, bueno, entre otros. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema que viene a ser ITF. Bueno, continuando con el tema, pasamos a lo que viene a ser el ITF. El ITF, su sigla significa Impuesto a las Transacciones Financieras. Ahora, ¿qué es el ITF? El ITF, como bien lo dice, viene a ser un impuesto que afecta a determinadas transacciones financieras. Es decir, no afecta a todas las transacciones, sino a determinadas transacciones. Bueno, actualmente el ITF, el impuesto viene a ser el 0.005%. Este impuesto afecta al monto total de la operación. Por ejemplo, supongamos que se hace un depósito de 2.000 soles. Bueno, vamos a ponerlo a esto como operación y a esto el impuesto. Entonces, ¿cuánto nos va a cobrar del ITF? Pues 0.10 céntimos. Esto viene a ser el monto del ITF. Dentro de lo que es el ITF vamos a encontrar tres tipos, que vienen las operaciones que sí pagan el ITF, que son las operaciones que indica la ley que tienen que pagar el ITF, las operaciones que no pagan. ¿Qué quiere decir las operaciones que no pagan? Son las operaciones que no llegan al monto mínimo. El monto mínimo para pagar el ITF ahora es 1.000 soles, el monto mínimo. Es decir, que las operaciones que no pagan son aquellas que no llegan a 1.000 soles. Por ejemplo, si yo hago un depósito de 500 soles, no pago ITF. ¿Por qué? Porque no llega al monto mínimo. Y ahora por otro lado tenemos a las operaciones exoneradas del ITF. Ahora voy a explicar esto que he escrito acá. Las operaciones exoneradas generalmente son cuando el banco o la entidad financiera trabaja como intermediario. Y ahora las operaciones que sí pagan generalmente también son cuando las transacciones son directamente, es decir, el cliente trabaja directamente con el banco. Bueno, algunos ejemplos de las operaciones que sí pagan, por ejemplo, son las operaciones, por ejemplo, cuando se hace un retiro o un depósito de cuentas bancarias, o por ejemplo, cuando se va a hacer un desembolso de algún crédito, pero está exonerado, por ejemplo, el crédito en lo que es mi vivienda y techo propio. Otra de las operaciones que sí pagan es, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una transacción, voy a hacer un movimiento de una cuenta individual a una cuenta mancomunada. Esa es otra operación que sí paga. Otras operaciones, por ejemplo, es cuando yo voy a pagar, cuando voy a hacer un retiro de mi tarjeta de crédito, esa también es una operación que sí paga. Bueno, y entre otros. Ahora, ya como había dicho, las operaciones que no pagan son las que no llegan al monto mínimo y algunos ejemplos de las operaciones que son exoneradas, que no pagan ITF, por ejemplo, son cuando voy a hacer un depósito, un retiro de la cuenta sueldo. Las cuentas sueldo, como sabemos, son las cuentas que hace el empleador, la cuenta que abre un empleador para su trabajador. ¿Para qué? Para que le pague sus remuneraciones. Otra transacción que se encuentra exonerada pues, podría ser
las cuentas CTS, cuando hago un depósito, un retiro de las cuentas CTS, cuando por ejemplo voy a pagar servicios como luz, agua, teléfono en el banco, o también cuando por ejemplo voy a pagar las cuotas de mensualidades del instituto, de alguna universidad y así. También por ejemplo cuando voy a comprar con mi tarjeta de crédito, también están exoneradas.